en estos días de la primaria, también en la secundaria. Hoy día vamos a hacer un repaso acá en el curso de CPU y también cuando entran a la universidad también lo van a estudiar. ¿Por qué? Porque constantemente lo aplicamos en nuestra redacción. Me estoy refiriendo a la acentuación jóvenes, a la acentuación, donde vamos a ver sobre la tildación general y especial de las palabras. Cuando hablamos de acentuación jóvenes, ¿qué idea tiene usted sobre acentuación? Voy a presentar. ¿Qué idea tiene usted sobre la... Giovanna no entra. A ver, jóvenes, ¿qué idea tienen ustedes de la acentuación? A ver, ¿qué entienden por acentuación? El tema es la acentuación que vamos a desarrollar. ¿Qué es acentuación? ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, es la parte de la ortografía que nos permite pues, tildar correctamente alguna palabra. Ya, que nos corresponde tildar en una palabra. ¿Alguien más tiene la idea de qué entienden por acento o acentuación? Todas las palabras llevan acento, jóvenes. Es la mayor fuerza de voz que se le atribuye a una palabra de acuerdo al tipo de sílaba en que se encuentra. Ya, muy bien. Yo sé que todos tienen la idea lo que es la acentuación, ¿no? Todos tienen la idea de lo que es la acentuación. Giovanna creo no se ha presentado. A ver, ¿están observando la imagen? ¿Aparece la imagen, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Ya? Ah, ya entró, creo. Ya no le puedo aceptarlo ya. Ya, jóvenes. Entonces, el tema de hoy es la acentuación. Por ahí ya dijeron en qué consiste la acentuación. Cuando hablamos de acentuación, pues, todas las palabras llevan acento, algunas llevan tilde, pero hay palabras que tienen las mismas grafías y las mismas sílabas. Por ejemplo, cuando decimos la palabra habito, si yo separo en sílabas o ustedes separan en sílabas esta palabra habito, ¿cuántas sílabas tiene? A ver, silenciosamente ustedes lo separan en sílabas esta palabra, habito. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? A ver, jóvenes. Con la participación de ustedes vamos a trabajar. A ver, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profesora. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra habito? 3. 3. ¿Todos tienen la idea que es 3? Y cuando digo la palabra habitó, cuando digo la palabra habitó, 3. también. Cuando digo la palabra hábito, 3. no. 3. ¿No? Pero será igual las palabras cuando No, habito, habitó, hábito. no. No, ¿no?
Las tres palabras que estoy mencionando son diferentes, a pesar que tienen las mismas grafías, las mismas sílabas. ¿Pero en qué se diferencia? Se diferencia por una tilde. Se diferencia por La acentuación. la acentuación, ¿no? Pues les digo, todas las palabras llevan acento, algunas llevan tilde, y la tilde ya pues cambia a la palabra, ¿no? Y cuando yo digo habito, ¿qué viene a ser? ¿Qué palabra es habito? Cuando yo digo, por ejemplo, yo habito en esa habitación, o en esa casa. La palabra habito, ¿en qué? En presente, es como si estuviera en presente. ¿Y ahí qué palabra es? Vivir. Verbo. Es un verbo, ¿no? Es un verbo en tiempo presente. Y si yo diría, él habitó en esa casa, también Verbo será tiempo pasado. pasado. ¿Se dan cuenta que una tilde ya cambia la expresión? Y si yo digo, eh, el hábito que practica mi familia es un valor. ¿Será igual un verbo? ¿Será un verbo también hábito? No. No, ¿qué palabra es esa? Hábito. Si ya no es verbo, Sustantivo. es un sustantivo, ¿no? Entonces, para una tilde ya cambia la palabra y de acuerdo a ello también pues se clasifica la palabra en, por la sílaba tónica, se clasifica la palabra. ¿Saben ustedes en qué se clasifican las palabras por el acento o por la sílaba tónica? Si son diferentes, cuando yo digo hábito, ¿qué palabra es? Ya hemos dicho gramaticalmente, me han dicho que es verbo, por ahí me han dicho que es sustantivo, hábito, ¿no? Y cuando digo hábito son verbos. Pero, cuando yo digo, de acuerdo a su ubicación de la sílaba tónica, de acuerdo a la ubicación de la sílaba jóvenes, ¿qué palabra es? ¿Cómo se clasifican las palabras de acuerdo al acento? ¿Se acuerdan? La palabra, por ejemplo, habitó. ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz? En la última sílaba. ¿Y cuando recae en la última sílaba? ¿Qué palabra es? Aguda. Agudas. Aguda. Y cuando digo hábito, Esdrújula. Esdrújula. y cuando digo hábito, Grave. grave, ¿no? Grave. Entonces, de acuerdo a la ubicación de las sílabas tónicas, las palabras se clasifican también, ¿no? Entonces, para ello hay que, pues, tener en cuenta, es muy importante para identificar qué palabra es, dónde recae la mayor fuerza de voz, qué fenómeno se produce, qué hemos hecho para determinar esa palabra, que es aguda, grave, ¿qué estamos haciendo ahorita para determinar? De frente hemos dicho aguda, ¿qué es lo que han hecho ustedes para identificar que es aguda, que recae en tal sílaba la palabra, el acento? ¿Qué es importante? ¿Qué hicimos? Hemos pronunciado, jóvenes. De acuerdo a la pronunciación determinamos nosotros qué palabra es, qué fenómeno se produce, dónde recae la mayor fuerza de voz. La pronunciación, jóvenes, es muy importante para determinar todo esto. Si nosotros pronunciamos mal las palabras, mal vamos a ubicar la tilde, mal vamos a clasificar las palabras, no vamos a saber qué fenómeno o caso se produce en dicha palabra. Entonces, para eso, jóvenes, vamos a estudiar lo que es el acento, que es muy importante tener en cuenta, tanto en la escritura también como en la lectura. Cuando leemos, también hay que darle
su debido énfasis. ¿Por qué? Porque dándole a entender que esa palabra en qué sílaba lleva la mayor fuerza de voz, ¿ya? Entonces, el tema de hoy es el acento. Y ahí ya lo han definido ustedes también, ¿ya? Dice, el acento es la mayor inflexión de voz o el aumento de intensidad con que se pronuncia determinada sílaba de una palabra. El acento, en consecuencia, eleva, destaca y consigna jerarquía fonética a la sílaba denominada tónica. ¿Ya? Eso es la sílaba. En otras palabras, el acento, pues, es la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba, acá tenemos, en una palabra. La mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba en una palabra. Y acá tenemos ejemplos, por ejemplo, la palabra papel. Papel, si nosotros pronunciamos esta palabra, la mayor fuerza de voz recae acá, en la última, por él es resaltado con rojo. Recae la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Igual, cuando pronuncio la palabra mesa, recae la mayor fuerza de voz en esta sílaba. Esta palabrita papel, ¿qué palabra creen que es, jóvenes? Cuando recae la mayor fuerza de voz, ¿qué hemos dicho? Aguda. Es una palabra. Aguda. Y de acuerdo a ello, pues determinamos qué sílaba es. La sílaba donde recae la mayor fuerza de voz se le conoce como sílaba tónica. Y la sílaba que recae la menor fuerza de voz se le conoce como sílaba átona. Entonces aquí en esta palabra hay solamente una sílaba tónica. Pero puede haber dos o más sílabas átonas, depende de la palabra, pero solamente una sílaba tónica hay en una palabra. No puede haber dos o más sílabas tónicas, pero sí puede haber más sílabas átonas. Acá, por ejemplo, la palabra mesa, acá la mayor fuerza de voz es me, en la sílaba me, y por ubicar la sílaba tónica en esta parte, ¿qué palabra es? ¿Qué palabra es la palabra grave, Grave. ¿no? Entonces, ¿cómo sé que es grave? ¿Cómo sé que es aguda? Se cuenta de derecha a izquierda. Por ejemplo, última, penúltima. Toda palabra que recae la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, pues es grave. Que recae la mayor fuerza de voz en la última, aguda. Por acá tenemos la palabra azúcar. Si yo pronuncio esta palabra, la mayor fuerza de voz recae acá, ¿no? Y por tanto, esta palabra también es Grave. ¿no? Cuando digo la palabra médico, acá si yo cuento en sílabas, digo última, penúltima, antepenúltima. Acá está la sílaba tónica. Por ubicarse en esta sílaba, esta palabra es, ¿qué palabra? Esdrújula. 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 Por acá hay otra palabra. Si yo cuento última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima, por acá recae la mayor fuerza de voz. Y esta palabra, por la ubicación de la sílaba tónica, es Sobreesdrújula. sobreesdrújula, ¿no? Y las sobreesdrújulas siempre van a estar formadas por pronombres enclíticos. ¿Cuáles son los pronombres enclíticos? Se, lo. Los pronombres enclíticos son me, te, se, lo, la, se, nos, las, les. Y acá tenemos el pronombre enclítico se, lo. Así se las palabras sobre esdrújulas, ¿ya? Todo esto es de acuerdo al acento de cada palabra, ¿ya? Cuando hablamos también de acento, jóvenes, estamos hablando de concurrencia de vocales. Muchas veces cuando queremos separar en sílabas, a veces tenemos dificultad. Peor si no conocemos los casos o los fenómenos de las palabras, ¿no? Y cuando no conocemos, pues a veces separamos en sílabas como queremos, ¿no? Pero para eso pues hay reglas o normas de silabeo. Peor si una palabra está unida, en una palabra hay unión de vocales. No sabemos si esa vocal lo vamos a separar o lo vamos a unir, ¿no? Por ejemplo, la palabra aéreo. La palabra aéreo, jóvenes. A ver, silenciosamente, a ver, sepáralo en sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra aéreo?
2, Dos sílabas, dos sílabas. ¿Cómo se separa? 4, Cuatro, 3, dos, cuatro, tres, ya. Cuando decimos dos, ¿cómo se separan? ¿Cómo se separa si decimos dos? AE, creo. AE, ya. Si decimos tres, si decimos tres jóvenes, AE, creo. AE, creo. Si decimos cuatro, A-E-R-O. ya. Mira, ha habido, mira. Eso es lo que sucede cuando no conocemos, ¿no? No sabemos si da tiene uno, si tiene dos, si tiene tres o tiene cuatro, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Cuando en una palabra hay unión de vocales, hay reglas. Por ejemplo, en aéreo hay vocales abiertas. ¿Y cuáles son las vocales abiertas? Las vocales abiertas son A, E, O, para aquellos que no conocen, que también se le conoce como fuertes. Y las vocales cerradas son la I y la U. Y cuando en una palabra pues hay unión de vocales abiertas, en este caso aéreo, ¿no? A, E, R, O. Entonces ahí la palabra, esta palabra siempre va a ir separada, las vocales abiertas. En este caso no tiene dos, no tiene tres, la sílaba que tiene esta palabra es cuatro. ¿Por qué? Porque AE está unido y esas vocales se lo separan. En ese RO también se le separa en E y en O. Y entonces tiene cuatro sílabas. A, E, R, O. ¿No? Cuatro sílabas, ¿ya? Entonces, ahí se produce un caso o un fenómeno llamado hiato. Y eso es lo que vamos a ver en la concurrencia de vocales. Ahí tenemos. Pero dentro de la concurrencia de vocales, vamos a ver los casos o los fenómenos, el diptongo, el tritongo y el hiato. Esas son las concurrencias de las vocales que se produce el diptongo, el hiato y el tritongo. Y cuando hablamos de diptongo, de repente ese término no lo han escuchado o quizás sí. ¿Qué viene a ser el diptongo? Diptongo, su mismo nombre dice acá dos. Es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Ahí se produce el diptongo. Fenómeno fonético mediante el cual dos vocales contiguas son pronunciadas en una misma sílaba. Por ejemplo, la palabra audición. Esta palabra audición, aquí en esta pequeña palabra, tenemos dos diptongos. Aquí la A y la U, la I y la O. O está resaltadita. Dos diptongos. Hay algunas palabras que solamente se presenta un diptongo. Entonces, el diptongo es unión de dos vocales en una misma sílaba. Y acá la palabra mamey. Cuando pronunciamos la palabra mamey, esta es la Y, ¿no? Pero en la pronunciación suena por I. Y cuando la Y suena por I, también se produce el diptongo, ¿ya? No en todas las palabras, donde se produce la Y por I. Aquí también se produce, jóvenes, el diptongo. Entonces, el diptongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Pero el diptongo también se clasifica. Tenemos el diptongo creciente, diptongo decreciente y diptongo homogéneo. ¿Cómo es el diptongo creciente? ¿Cómo sé si es un diptongo creciente? Se produce cuando al pronunciarse el diptongo se observa que el canal de la cavidad bucal va de una vocal menor a una vocal mayor. ¿Ya? En otras palabras, el diptongo creciente se forma a través de una vocal cerrada, que acá le conocen como vocal menor. A la vocal menor es la vocal cerrada, ¿ya? Y también más la vocal abierta, que aquí es la vocal mayor, ¿ya? Eso lo quiere decir vocal cerrada y vocal abierta. Ahí se produce el diptongo, la unión de una vocal cerrada más una vocal abierta. Por ejemplo, cuando digo la palabra piano, la palabra no se pronuncia
piano, sino la palabra es piano. Esta palabra tiene dos sílabas, por eso la pronunciación es muy importante para determinar esos casos. Aquí observamos que la unión de dos vocales entre una vocal cerrada y una vocal abierta. Una vocal cerrada, una vocal abierta. Una vocal cerrada y una vocal abierta, ¿no? Ahí se produce el diptongo creciente. Pero al pronunciar va a sonar más fuerte la vocal abierta. A ver, pronuncien ustedes silenciosamente la palabra piano, cielo y pione. ¿Qué vocal suena más fuerte al pronunciar en los diptongos? ¿Qué vocal suena más fuerte? En piano, ¿qué suena más fuerte? La A. Ah, Las vocales abiertas suenan más fuerte. suena más fuerte. Entonces, jóvenes, ahí se produce el diptongo creciente. Pero también hay otro diptongo que es viceversa. En este caso se le conoce decreciente. Al diptongo decreciente se produce cuando al pronunciarse el diptongo se observa que el canal de la cavidad bucal va de una vocal mayor, que es la vocal abierta, a una vocal menor. Mejor dicho, se forma al unirse una vocal abierta más una vocal menor. Ese es el diptongo decreciente. Por ejemplo, la palabra baile. Aquí observamos la vocal abierta y la vocal cerrada. Abierta, cerrada, abierta, cerrada, ¿no? Entonces, este es el diptongo decreciente. También al pronunciar, la vocal abierta va a sonar más fuerte que la cerrada. Eso viene a ser, jóvenes, el diptongo decreciente. Luego también hay unión entre vocales cerradas. Y cuando hay unión entre vocales cerradas, se le conoce como diptongo homogéneo. Se produce cuando concurren dos vocales cerradas no repetidas. Se produce cuando concurren dos vocales cerradas no repetidas. En este caso, se refiere de que el diptongo homogéneo se forma cuando se presentan dos vocales cerradas. Por ejemplo, cuando digo la palabra descuido, nosotros no pronunciamos descuido, ¿no? Sino la palabra es descuido. Aquí se produce el diptongo homogéneo, jóvenes, entre las vocales cerradas. I, u, i, u, i. Y también en la palabra cuy, una palabrita muy pequeña, pero también se produce el homogéneo, porque aquí la y está sonando por i. En este caso también se produce el diptongo homogéneo. Ya, estas son las clases de diptongo, jóvenes. ¿Hasta aquí han entendido? Hasta aquí han... Sí, profesora. Ya, Sí, profesora. porque a veces el examen, ¿cómo viene? A veces dice, en el siguiente enunciado, ¿cuántos diptongos se presentan? Entonces, si me dice diptongo, yo tengo que saber las tres clases que estoy estudiando. Pero si me especifican cuando me dicen cuántos diptongos homogéneos se presentan, entonces yo me baso solamente en estas, a las cerradas. Pero si me dicen decreciente o creciente, ahí tengo que observar, ¿ya? Entonces, si me generalizan, es todo. Esos son los diptongos jóvenes. Que la H no impide la formación de los diptongos, ni de los demás casos que vamos a ver, porque la H es muda. Claro que en la escritura aparece el H, pero en la pronunciación no. Por ejemplo, cuando digo la palabra prohibido, a ver, jóvenes, prohibido. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Prohibido. A ver. 4. 3. 3, 4, 2. A ver, cuando digo 3, ¿cómo se separan? ¿Cómo se separa cuando digo 3? Prohibido. ¿Ya? Y cuando decimos 4, ¿cómo es? 4. Prohibido. ¿Ya? Por ahí he escuchado 2 también. A ver, 2. 2.
Ya. Ya, entonces, como ya les dije hace un momentito, que la H es muda, ¿no? La H es muda y que no impide a la formación de estos fenómenos. En este caso, si yo pronuncio y quiero separar en sílabas, esta palabrita tiene 3, no tiene 4. ¿Por qué? Porque se pronuncia prohibido, prohibido, ¿no? No decimos prohibido, no, tiene 3. Ahí está la H, ¿no? Claro que si yo escribo me va a aparecer la H, pero eso no va a impedir para que forme estos casos. Entonces, ¿qué diptongo es? Si no lo consideramos al H. ¿Qué diptongo es? ¿Homogéneo, creciente o decreciente? ¿Qué diptongo es? Decreciente. Es decreciente, porque está primero la vocal abierta y luego la cerrada, ¿no, jóvenes? Ya, entonces me han entendido. Eso tienen que tener en cuenta ustedes. Pronunciación es muy importante. Ya, otro de los fenómenos que vamos a estudiar es el tritongo. Aquí ya no vuelve su unión de 2 vocales, sino de 3, tri, ¿no? 3. Es la combinación de 3 vocales pronunciadas en una misma sílaba. 3 vocales. Pero ¿cómo se forma? Con una vocal cerrada, abierta y cerrada. ¿Ya? Eso viene a ser el tritongo. Por ejemplo, averigüéis. Aquí tenemos cerrada, la sílaba, cerrada, abierta, cerrada. En algunos se coloca la tilde en la vocal abierta. Cerrada, abierta, cerrada. Cerrada, abierta, cerrada. Aquí la Y. ¿No? Paraguay. Guaura. Cerrada, abierta. Así se forma el triptongo. También no impide la formación de estos fenómenos, la H. ¿Ya? Otro de los casos que vamos a ver es... Profesora, una preguntita acerca del diptongo. ¿Siempre es necesario que vaya una vocal abierta, luego una cerrada y luego una abierta? Ahí se forma el... Vea, vamos a sí. O sea, no momentáneos, lo ves a ver, pero a veces no es necesario, pero no es lo ves a ver para nosotros, porque necesitan dar ahora nada más espacio. A ver, jóvenes. A ver, ¿qué me toca? Apaga su micrófono. No, Ya, entonces, jóvenes, lo que está preguntando su compañera es de que que el triptongo siempre se va a formar de esa manera. Claro. Ahí es triptongo. Vocal cerrada, abierta, cerrada. Si en caso se produce de otra forma, no hay triptongo, ¿ya? Por ejemplo, cuando digo la palabra quién, la palabra quién, ¿habrá triptongo ahí? ¿Quién? Si yo escribo esa palabra, hay 3 vocales, ¿no? A ver, ¿hay triptongo? No. ¿Y qué se pronuncia ahí? ¿Qué hay ahí? Porque no hay triptongo, porque ahí primero empieza, hay 2 vocales unidas, ¿no? U, I, E. Y no es triptongo. Pero se produce otro caso que ya les voy a explicar más adelante. Y ese es el triptongo, jóvenes, ¿ya? Unión de 3 vocales en una misma sílaba. Otro caso que vamos a ver es el hiato. Aquí ya no es unión, aquí ya es separación de sílabas, cuando hay encuentro de vocales. Fenómeno mediante el cual las vocales concurrentes son pronunciadas en sílabas distintas. ¿Ya? Ese es el hiato. ¿Cómo se forma el hiato? También tiene su formación, ¿no? Por ejemplo, acá la palabra coetáneo. Si yo le uno esta palabra, hay unión, mira, de vocales. Al igual que hemos estado analizando la palabra aéreo, ¿no? Hay vocales abiertas. En este caso, cuando en una palabra hay vocales abiertas, unidas, así como esto, ¿ya? Entonces aquí se produce un caso, que es el hiato. ¿Ya? 2 vocales abiertas nunca se van a unir, nunca se unen, siempre van a ir separadas y al separar pues forman ya sílabas diferentes, ¿ya? Aquí hay, por ejemplo, dos hiatos con vocales abiertas. Aquí, por ejemplo, la palabra caída. Nosotros decimos caída, ¿no? Si no, la palabra es caída, ¿no? Entonces, si yo quiero separar en sílabas,
Aquí se va a separar. Aquí es otra fórmula de hiato. ¿Cómo se produce? Separación de una vocal abierta más una cerrada. Siempre y cuando la cerrada suena más fuerte que la abierta. Y en este caso se coloca la tilde. Entonces el hiato también se forma con una vocal abierta y una cerrada, siempre y cuando la vocal cerrada suena más fuerte al pronunciar y se coloca la tilde. ¿Ya? Igualito acá, la palabra prohibido. Aquí en la palabra prohibido, aquí está la H, ¿no? Si en la escritura aparece, pero si nosotros pronunciamos, o prohíbe, ¿no? Prohíbe, si nosotros pronunciamos esta palabra, la H no impide la formación. Y por tanto, aquí también se produce el hiato. Separación de sílabas. Acá también rehúsa, ¿no? Abierta, cerrada. Y al pronunciar la cerrada suena más fuerte que la abierta. Pero también el hiato también se forma viceversa. El hiato también se forma viceversa, que puede ser una vocal cerrada más una vocal abierta, siempre y cuando la abierta suena más, la cerrada suena más fuerte. Por ejemplo, cuando digo la palabra garúa, ¿no? La palabra es garúa, no es garua. Entonces, si yo separo en sílabas, ¿cuántas sílabas me da? A ver, ¿cuántas sílabas me da la palabra garúa? 3. 3. Garúa. Entonces, ahí la vocal cerrada suena más fuerte, se le coloca la tilde, ¿no? Y entonces ahí también se produce el hiato, en viceversa. La palabra río, también, ¿no? La palabra búho, búho se escribe con H intermedia, pero al separar, ¿no? Yo separo búho. ¿Cuántas sílabas tiene? A ver, búho. 2. Se escribe con H intermedia, ¿no? Pero eso no impide, jóvenes. Entonces también se produce el hiato entre una vocal cerrada y una abierta, y la cerrada suena más fuerte. Ese es el hiato, jóvenes, ¿ya? Entonces así se forma este fenómeno. Ahora, una aclaración. Estos fenómenos, hiato, tritongo y diptongo, se produce tanto en la pronunciación como en la escritura. Si no se produce uno de ellos, pues no hay estos casos. ¿Ya? A ver, si me han entendido. Si yo digo la palabra quena, ¿cuántas sílabas tiene la palabra quena? 2. 2. Ya. ¿Qué se produce en la palabra quena? De acuerdo a esta concurrencia de vocales. ¿Qué se produce? A ver, ¿qué se produce, jóvenes? A ver, quena. Diptongo creciente. Ya, diptongo creciente. Cuando digo la palabra guitarra, ¿cuántas sílabas tiene? 3. 3. Guitarra. ¿Qué se produce? Diptongo homogéneo. Diptongo homogéneo. Cuando digo la palabra quién, hace un momento hemos mencionado esta palabrita, ¿quién? ¿Qué se produce? Diptongo creciente. Diptongo creciente, ¿ya? A ver, vamos a revisar ya. Por ahí me dijeron que la palabra quena tiene 2 sílabas y se produce el diptongo creciente, me dijeron. ¿Habrá diptongo creciente, jóvenes? A ver, ¿habrá diptongo creciente como me han manifestado? Ya, en la escritura aparece UE, ¿no? UE, creciente. Pero yo les pregunto, ¿hay diptongo creciente? No. A ver, pronuncia la palabra quena. ¿Qué suena? ¿Qué vocal suena en la pronunciación? La E.
La E, ¿no? La E. ¿Suena la U? No. Entonces, la pronunciación, jóvenes, es muy importante. De repente el examen puede venir similar en las palabritas y ustedes, porque en la escritura lo ven que aparece, ahí están las vocales, van a decir que se produce creciente, decreciente, ya. No. En la palabra quena, queso, no hay diptongo creciente. ¿Por qué? Porque al pronunciar solamente la E suena. Pero en cambio, si yo diría hueso, hueso, ¿cuántas sílabas tiene la palabra hueso? ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Dos. ¿Habrá diptongo ahí? Sí. Sí, Miss. ¿Qué suena? ¿Qué vocales suena ahí? La U y la E. La U y la E, jóvenes. Eso tienen que tener en cuenta. En la palabra quena no se produce nada, pero en la palabra hueso sí hay diptongo creciente, porque está en la escritura y está en la pronunciación UE. ¿Ya? Igual con la palabra guitarra. Por ahí me dijeron que es un diptongo homogéneo. ¿Por qué? Porque al separar aparece una sílaba, la U y la I, ¿no? Por esa razón. Pero si nosotros pronunciamos esa palabra, ¿qué suena? En la palabra guitarra. La I. La I. Y la palabra, pues, para que haya diptongo homogéneo, no es guitarra, ¿no? Para que suene la I, la U. Entonces la palabra es guitarra. Igual en guiso. Yo puedo decir así, sin pronunciar, hay un diptongo homogéneo. Pero si pronuncio solamente la I aparece, ¿no? Tiene que tener jóvenes para que reconozcan estos casos. Por ejemplo, la palabra, por ahí, ¿qué otra palabrita? La palabra quién. ¿Quién? De repente, si no conocen los casos, dicen, hay un triptongo. ¿Por qué? Porque hay unión de tres vocales. No, no hay triptongo. Pero ¿qué hay acá? En la palabra quién, por ahí me dijeron. Un diptongo creciente. La I y la E, ¿no? Eso tienen que tener en cuenta, jóvenes. No ir de frente a la respuesta cuando viene el examen. Eso siempre les digo a los estudiantes. Tienen que tener en cuenta esto. Por eso al inicio les dije que es importante para reconocer todo esto, las clases de palabras, cuántas sílabas tiene, los fenómenos que se producen. La pronunciación, joven. Si yo voy de frente a ver en la escritura sin pronunciar, no, voy a equivocarme. Acá por ejemplo la palabra hiato, ¿no? Aquí hay diptongo. ¿Dónde más hay diptongo acá? Mediante diptongo, ¿no? Como suena la I, la A. Ya, jóvenes. ¿Han entendido esta parte, jóvenes? ¿Sí? Sí. Sí, Miss. Ya, jóvenes, ya. Vamos a avanzar, ¿ya? Muy bien. Acentuación y tildación. Cuando hablamos de acentuación y tildación, ya hemos definido qué es el acento. Ya estamos viendo dónde lleva la mayor fuerza de voz. Dice, es el aumento de intensidad o la mayor fuerza de voz con que se pronuncia determinada sílaba de una palabra. Solo se realiza en la oralidad y es el que clásicamente conocemos como acento prosódico, ¿ya? Acento prosódico. Hay acento prosódico, acento ortográfico, ¿no? Ortográfico cuando ya recae la mayor fuerza de voz. Prosódico donde recae la menor fuerza de voz, ¿ya? Y la tilde. Cuando hablamos de tilde también se le conoce como virgulilla, ¿ya? La tilde es una raíz oblicua, no es un corazoncito como algunos ocurren escribir o un triangulito. La tilde es una raíz oblicua y esa raíz oblicua, por más insignificante que es, cambia la expresión, ¿ah? A veces no lo queremos ubicar, lleva tilde o no lleva tilde igualito, pero ya cambió la expresión. De repente yo quiero decir una cosa y el que lo lee lo entiende de otra forma, ¿no? Igual que hemos visto en la palabra hábito y habito. Igual con médico, médico, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, jóvenes, estas tildes. Entonces la tilde, que se le conoce como virgulilla,
se coloca sobre la vocal de la sílaba tónica. Se utiliza solo en palabras que cumplan con los requisitos de caso, no en cualquier palabra. ¿Ya? Algunas llevan tilde las palabras. Y de ahí pues se clasifican las palabras. Tildación común general son aquellas palabras que ya hemos estado ya mencionando, de las palabras agudas, ¿no? O también llamadas oxítonas, que son las que llevan el acento en la última sílaba, se tildan cuando termina en N o en vocal, y en las consonantes, no, se termina en vocal y en las consonantes N o S, ¿ya? A eso se llaman vocal agudas, palabras agudas. Pero hay agudas con tilde y sin tilde, ¿ya? Hay agudas con tilde y sin tilde. Y por eso acá dice, se tildan cuando termina en vocal y en las consonantes N y S. En ese caso nomás estas agudas se tildan, ¿ya? Se tildan. Y para eso pues también la pronunciación, si recae la última sílaba y es aguda, pero yo tengo que saber si le voy a colocar tilde o no. Y acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, la palabra pared. La palabra pared, al pronunciar, es una palabra aguda porque recae aquí en esta sílaba, en la última. Café, canción, 100 pies. Pero ¿en qué momento yo le voy a aplicar la tilde? Le voy a aplicar solamente en aquellas palabras que terminan en la última sílaba, o la mayor fuerza de voz en la última sílaba, pero que termina en vocal y en consonante. ¿De qué consonante? Solamente la N y la S. ¿Ya? En ese caso nomás se aplica la tilde. Ahora, si es aguda y no recae en estos que estoy mencionando, es sin tilde. Por ejemplo, la palabra pared es aguda, pero no se le coloca la tilde porque está terminando en otra consonante, que no es N ni S. Pero si yo diría anís, ahí sí termina, es con tilde porque termina en S. Ahora si yo diría París, también. Si yo diría exposición, también lleva tilde, termina en N. Pero si yo diría Brasil, claro que al pronunciar suena la mayor fuerza de voz en la última, pero termina en una consonante L, no lleva tilde, jóvenes, ¿ya? Tienen que tener en cuenta esto. Ahora, otra clase de palabras que se le conoce como tildación común general, las graves, que también se le conoce como llanas o paroxítonas. Son las que llevan el acento en la penúltima sílaba. Se tildan cuando termina en consonante NS, ¿ya? En consonante a excepción de NS, ¿ya? Entonces, las graves son aquellas que llevan tilde cuando terminan en cualquier consonante, menos en esto, N y S, ¿ya? Menos en NS. Por ejemplo, cuando digo la palabra pelota, si yo pronuncio esta palabra, aquí recae la mayor fuerza de voz. Yo cuento última, penúltima. Pero ¿por qué no lleva tilde? Porque termina en vocal. Y solamente va a llevar tilde cuando termina en otras consonantes menos NS. Por ejemplo, la palabra árbol. Si yo pronuncio, recae aquí. ¿Llevará tilde? Claro que sí, porque termina en consonante L. La palabra lápiz. Si yo pronuncio, recae la mayor fuerza de voz en la. ¿Llevará tilde? Claro que sí, porque termina en Z. No termina en N, en S. Esas son las palabras graves, jóvenes. Pero también aquí va una observación o una aclaración. Estas palabras, según la regla, dice que aquellas palabras que terminan en vocal no llevan tilde, pero hay palabras excepcionales. En este caso se produce ya un fenómeno. Por ejemplo, lo que hemos hablado hace un momento, la palabra garúa, ¿ya? Por ejemplo, la palabra garúa, si yo separo, termina en vocal y es grave. ¿Y por qué lleva tilde? Si dice la regla que aquellas palabras que terminan en vocal no lleva tilde. Ah, porque se produce un caso y un fenómeno, en este caso que es el hiato, ¿ya? Tía, también esta pequeña palabrita es grave, pero termina en vocal. ¿Pero por qué lleva tilde? Porque forma un caso ahí, ¿ya? ¿Han entendido esa parte, jóvenes? No todas las palabras que terminan en vocal van a llevar tilde, que son graves. Son palabras excepcionales, ¿ya? ¿Han entendido esa partecita? Sí, profesora. ¿Sí? Ya, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es las palabras graves y las agudas, sus terminaciones. Pero en estas palabras, las esdrújulas,
o las sobreesdrújulas, ahí sí no vamos a ver que terminan en S, en N, que en vocal. Aquí sí todas llevan tilde, basta pronunciar correctamente. ¿Y dónde recae la mayor parte de voz? Si recae en la antepenúltima sílaba, ya lleva tilde. ¿Por qué? Porque es esdrújula, ¿ya? Todas llevan tilde, sin excepción. Brújula, mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Tónico, antepenúltima sílaba. América, antepenúltima sílaba. Esdrújula, proparoxítonos, ¿no? Antepenúltima. Sílaba, todas esas son palabras esdrújulas que no vemos ya acá que terminen en N o S. Todas llevan tilde, jóvenes, ¿ya? También, al igual que las palabras sobreesdrújulas, que también se le conoce como superproparoxítonos. ¿Qué son? Son las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba, al igual que las esdrújulas. Se tildan siempre. Todas llevan tilde, pero las sobreesdrújulas se forman con los pronombres enclíticos que ya les he mencionado. ¿Cuáles son los pronombres enclíticos? Me, te, se, lo, la, se, nos, las, les. Esos son los pronombres enclíticos. Por ejemplo, acá, si yo cuento última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima. Pero ¿cómo está formada esta palabra? Con pronombre enclítico. Me, lo. Cómetelo. ¿Cómo está aquí? Te, lo. Así está formado por pronombres enclíticos. Repíteselo. Se, la. ¿No? Cuento última, penúltima, antepenúltima, antepenúltima. Así se forman las superproparoxítonas con los pronombres enclíticos. Pero también las esdrújulas también se forman con pronombres enclíticos, pero no en todas, solamente en los verbos, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo la palabra lava, lava, si yo separo en sílabas y recae la mayor parte de voz en la, es una palabra grave. Pero a esa palabra grave yo le aplico un pronombre enclítico, ya no va a ser grave, sino va a pasar a ser esdrújula con un pronombre enclítico. Yo les digo, las esdrújulas también se forman con pronombre enclítico, pero en los verbos. Ahora puedo decir, lávase, pero ya con tilde, lávase, lávate, ¿no? Ahí, ¿cuál es el pronombre? Te. Lávase, se, ¿no? Lávalo, lo, ¿no? Así se forma. Pero si yo quiero aplicar este pronombre en otra palabra, por ejemplo, puedo decir la palabra, por ejemplo, este es grave, acento, aquí este es grave. Yo le puedo agregarle para que sea esdrújula, no. ¿Por qué? Porque este es sustantivo. Yo puedo decir médico, ¿puedo ponerle un la? No, porque es una esdrújula, ¿no? Entonces, no se puede agregarlo, solamente en los verbos, ¿no? Come. ¿Y yo puedo agregarle un lo? Sí. ¿Por qué? Porque es un verbo. Cómelo. Cómese, ¿no? En este caso, jóvenes. Entonces, una aclaración que las esdrújulas también se forman con los pronombres enclíticos, pero solamente los verbos, ¿ya? En cambio, las sobreesdrújulas se forman sí o sí con pronombres enclíticos. ¿Han entendido esa parte, jóvenes? Pasamos entonces a otro, ¿ya? Seguimos con la tildación. Hablamos también de tildación especial. ¿Cuáles son la tildación especial? Tenemos acá la tilde enfática. ¿Cuál es la tilde enfática? Es cuando se utiliza para dar énfasis en la pronunciación de ciertas palabras dentro de una admiración o una pregunta directa o indirecta. Las palabras que pueden llevar tilde enfática son qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuándo, dónde, cuánto, cuán. Esas son la tilde diacrítica en estas palabras, ¿ya? Para dar énfasis a la expresión, ¿ya? O a la pronunciación. Esa es la tilde enfática, jóvenes, ¿ya? Cuando hablamos de tilde especial, también hablamos de la tildación de palabras terminadas en mente. Aquí, muchas veces cuando agregamos a una palabra mente, a veces lo cambiamos a la palabra. No. Dice, este tipo de palabras se origina agregando la terminación mente a los adjetivos calificativos. Si el adjetivo calificativo de manera aislada es tildado, el compuesto conserva dicho elemento gráfico. Por ejemplo, cuando digo la palabra frágil, ¿no? De acuerdo a la acentuación, es una palabra grave, ¿no? Pero
yo le agrego la palabra mente, me va a dar frágilmente. Pero yo no puedo decir que esa palabra que ha sido grave, yo le voy a transformar a otra palabra. No, contando última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima. Yo puedo decir que sobresdrújula, pero sobresdrújula no se forma así, ¿no? Entonces, al agregar mente, la palabra sigue siendo lo que es. En este caso, lo que es grave. No impide, jóvenes. Yo no voy a contar desde aquí la sílaba. No, sigue siendo grave. Eso es lo que dice ahí la tildación, ¿ya? Útil, más mente, útilmente. Sigue siendo grave. Democrático. A esta palabra es esdrújula, ¿no? De acuerdo a la ubicación. Le agrego mente, sigue siendo esdrújula, pero lo único que varía es, acá se cambia la O por la A, porque no pueden decir democráticamente, sino democráticamente. Sigue manteniendo lo que es esdrújula, ¿ya? Eso es con la tilde, pero también dice, caso contrario, si el primer elemento no se tilda, tampoco lo hacemos con el compuesto. Por ejemplo, cuando hablamos de exitoso, si nosotros pronunciamos esta palabra es grave, ¿sí o no? ¿Dónde recae la mayor fuerza de voz esta palabra? A ver, ¿dónde recae la mayor fuerza de voz? La O. No, ¿En cuál de las O? Hay dos O. En la primera. ¿En esto? ¿En esto? en la penúltima, oh, mis. En to, ¿no? En la penúltima sílaba. Entonces, pero no lleva tilde, jóvenes, ¿ya? Es grave, pero no lleva tilde. Entonces, yo le agrego mente, entonces digo, lo único que voy a variar es la O por la A, exitosamente. Y sigue siendo sin tilde, ¿ya? Ahora, la palabra musical. Si pronunciamos esta palabra, es una palabra aguda, ¿no? Musical. Porque aquí es la mayor fuerza de voz. Yo le agrego mente, sigue siendo aguda, ¿ya? Eso es lo que quiere decir la tildación especial, cuando se agrega la palabra mente. Otra aclaración, ¿ya? De la tildación. En esta palabrita, porque muchas veces esta palabrita también no lo sabemos escribir. Lo hacemos con tilde, separado, sin tilde, pero sin saber qué es lo que queremos expresar. Entonces, para ello hay que saber en qué momento esta palabra porque se escribe separado y con tilde. Cuando se usa así, es cuando se pronuncia con énfasis en las oraciones interrogativas y exclamativas, directa o indirecta. ¿Ya? En este caso se escribe con tilde, pero separado. Dice en las interrogativas y en las exclamativas. Por ejemplo, en las oraciones, ¿ya? Dice, ¿por qué llegaste tarde? ¿No? Cuando digo, ¿por qué llegaste tarde? Aquí estoy realizando una pregunta con signos de interrogación. Entonces aquí va con tilde y separado. En este caso se utiliza separado. También, no me explico por qué se habrá ido, ¿no? Aquí es indirectamente, acá es directamente. Otro, ¿por qué? Dime por qué. Te burlas de mí. ¿Por qué? ¿Por qué? En este caso se escribe con tilde y separado. ¿Ya? Otra forma de escribir esta palabra es unida, pero sin tilde. ¿Pero en qué momento le unimos? Cuando se utiliza de esta manera para explicar el motivo o causa de algo, o si no, para dar una respuesta. Para dar una respuesta o explicar un motivo de causa, ahí se escribe unido y sin tilde. Por ejemplo, Pamela no vendrá porque no está en la ciudad. Aquí está explicando la causa, ¿no? En este caso se va sin tilde y unida. Está feliz porque aprobó sus exámenes. También unida. Está dando una explicación, una respuesta. Está explicando el motivo. ¿Por qué me quedé? Porque me quedé dormido, llegué tarde, ¿no? También está dando una respuesta de un motivo, ¿no?
En este caso, jóvenes, no se escribe separado, sino unido, ¿ya? Unido va esa palabra, que muchas veces, en lo más común, a veces escribimos mal. Otra palabrita, de porque. ¿En qué momento se escribe con tilde unida? Cuando se utiliza o cuando se emplea como sustantivo. Cuando esa palabrita va como sustantivo, va unido y con tilde. Por ejemplo, el porqué de las cosas. Siempre quieren saber los niños. Aquí, esta palabra porqué está formando, es como sustantivo, ¿ya? Reemplaza al sustantivo. Otra palabrita, otra oración. Explícanos el porqué de tu actitud. También es sustantivo. Un porqué, solo un porqué, necesito de ti. También sustantivo, ¿ya? Esas son las formas de escribir, jóvenes, esta palabra, que muchas veces no lo sabemos. ¿Han entendido, jóvenes? ¿Han entendido esa parte? ¿Sí? Sí, Miss. Ya, porque ahorita estamos en la teoría, en la práctica ya lo van a aplicar la teoría, ¿ya? Ahora, también hablamos de tildación diacrítica. También eso quizás ustedes ya lo han estudiado. Cuando hablamos de tildación diacrítica, ¿no? Esta tilde se utiliza en las palabras que tienen las mismas grafías para diferenciarlo, ¿ya? Para diferenciarlo se utiliza esta tilde en las palabras que tienen las mismas grafías o letras. Y en nuestro idioma, pues jóvenes, tenemos 8 monosílabos que llevan esta tilde diacrítica, que se utiliza para diferenciar. Y lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ¿qué viene a ser la tildación diacrítica? Es la tilde utilizada para diferenciar las distintas funciones de monosílabos, homónimos y en ciertos contextos de algunos polisilábicos, ¿ya? O de algunos que tienen más sílabas. Por ejemplo, la palabra aún se escribe sin tilde y con tilde. ¿Por qué sin tilde? Acá lo estamos considerando como monosílabos porque cuando no se tilda es una palabra monosílaba y cuando ya se tilda ya no es monosílabo, ya es bisílaba, ¿no? Entonces, por esa razón. Y entonces, ¿en qué momento la palabra aún no lleva tilde? Cuando es adverbio. Pero también cuando es con tilde es un adverbio. Pero vamos a ver en qué momento. Cuando es adverbio, con el significado de hasta, también, inclusive o siquiera. Eso viene a ser sin tilde. Por ejemplo, aún él llegó temprano ese día. Entonces, esta palabrita es sin tilde. ¿Por qué? Porque se lo puedo reemplazar con estos términos. Yo puedo decir, hasta él llegó tarde ese día. También él llegó tarde ese día. Inclusive él llegó tarde ese día, ¿no? En este caso, esta palabra no lleva tilde. En cambio, cuando lleva tilde, también es un adverbio. ¿Pero qué adverbio? De tiempo, sustituible por todavía. O sea, cuando esta palabra se puede reemplazar por todavía, sí lleva tilde. Por ejemplo, este modelo está aún de moda. Este aún está con tilde porque yo le puedo reemplazar por este término. Este modelo está todavía de moda, ¿no? Aún tenemos que pagar esta cuenta. Todavía tenemos que pagar esta cuenta, ¿no? En este caso, jóvenes lleva tilde. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta a qué están queriendo referirse. Ahora, si me han entendido. Cuando yo digo si lleva tilde o no lleva tilde, aún sus rivales le felicitaron. O aún le felicitaron sus rivales. Aún le felicitaron sus rivales. ¿Lleva o no lleva tilde esa palabra? Aún. Aún le felicitaron sus rivales. A ver. ¿Lleva tilde o no lleva tilde?
jóvenes. ¿Lleva tilde o no lleva tilde cuando digo esta oración? ¿Ok? A ver, participación, pues. ¿Qué palabra, Miss? Aún le felicitaron sus rivales. La palabra aún, ¿lleva tilde o no lleva tilde? No lleva tilde. No lleva tilde. ¿Por qué no lleva tilde? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se puede reemplazar con un hasta o con un también. Claro, esa es la respuesta, ¿no? Muy bien. Porque yo puedo reemplazar esa palabra aún con estos términos. Hasta le felicitaron sus rivales. También le felicitaron sus rivales. Inclusive le felicitaron sus rivales, ¿no? Entonces, por esa razón, no lleva tilde, ¿no? Se puede reemplazar. Pero si yo diría, aún no llega el profesor. Aún no llega el profesor. ¿Llevará tilde? ¿Sí? Sí. Sí, porque yo puedo reemplazar Sí. por todavía, ¿ya? Por todavía. Eso tienen que tener en cuenta. Ya pasamos a la siguiente, la D. Cuando digo de, no lleva tilde cuando es una preposición. Y cuando lleva tilde se refiere a un verbo. ¿Ya? No lleva tilde. Por ejemplo, un reloj de oro. Este de está funcionando como preposición. Letra D. Llevaba bordada una D en la blusa. También no lleva tilde. ¿Ya? Cuando es verbo, sí lleva tilde. El coche no lo vendo aunque me dé el doble de lo que me costó. Este de se refiere a un verbo, del verbo dar. De un mensaje por la red. Lleva tilde porque es del verbo dar. De una miradita a mi moto. Lleva tilde porque es del verbo dar. ¿Ya? Solamente el verbo dar lleva tilde. Pasamos a la siguiente. El monosílabo él. Él no lleva tilde cuando es artículo. Todos los que están mencionando artículo, preposición, adverbio, jóvenes, son clases de palabras. Clases de palabras gramaticalmente, ¿ya? Artículo, vas a ir conociendo las clases de palabras, que más adelante lo vamos a estudiar. Él es un artículo. Y él, cuando lleva tilde, es un pronombre personal. El cartero ya ha venido. Aquí él es artículo. Está funcionando como artículo. Pero si yo digo, él dice que no viene a la fiesta. Aquí él está funcionando como pronombre personal. Entonces, cuando es pronombre personal, esta palabra lleva tilde. Ahora les pregunto, ¿cuál de estas, de él, lleva tilde? A ver, cuando yo digo, el estudio no es para él, ¿dónde lleva tilde? En la última. Segunda. En la segunda, él que menciona. Porque es pronombre. Muy bien, entonces me han entendido. Pasamos a la siguiente. La palabra más hay con tilde y sin tilde. Cuando es sin tilde es una conjunción adversativa que se puede reemplazar por pero. Lo sabía, mas no nos quiso decir nada. Entonces, esta palabra más no lleva tilde porque se le puede reemplazar por pero. Yo puedo decir, lo sabía, pero no nos quiso decir nada. ¿Ya? Entonces, en este caso, no lleva tilde. ¿Pero en qué momento lleva tilde? Cuando es un adverbio de afirmación, ¿ya? Lleva tilde. Dice, yo juego más. ¿Cuándo es de cantidad? Adverbio de cantidad, ¿ya? De cantidad, diré. Cuando es un adverbio de cantidad, ¿ya? Lleva tilde. Yo juego más que tú. Más. Cantidad. En una conjunción también, cuando va la palabra más, se refiere a cantidad, ¿ya? 3 más 3 son 6. Más. Lleva tilde. También es un sustantivo, cuando quiero mencionar un sustantivo y se refiere a cantidad, lleva tilde. Por ejemplo, en signo matemático siempre se utiliza, en esta suma falta el más. Este más se está refiriendo a un sustantivo que lleva tilde, ¿ya? Más. En este caso, jóvenes lleva tilde, ¿ya? Y no lleva cuando se puede reemplazar por la palabra pero, ¿ya? Quisiera estudiar más.
¿Lleva tilde ahí la palabra más? ¿Lleva tilde? Cuando dice Sí, Miss. sí, Sí. pero si yo diría, quisiera comprar ese celular, mas no tengo dinero. ¿Llevará tilde? No. 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 Y yo le puedo reemplazar ese más por pero no tengo dinero, ¿no? Eso viene a ser, entonces cuando se reemplaza el pero nomás, ya es sin tilde, ¿ya? Otro es mi, jóvenes. Cuando la palabra mi no lleva tilde cuando es un adjetivo posesivo, pero sí lleva cuando es un pronombre personal o reflexivo, ¿ya? Por ejemplo, adjetivo posesivo. Él es mi amigo. Aquí está mi. Este mi está funcionando como adjetivo posesivo, ¿ya? También una nota musical no lleva tilde, la palabra mi. Sinfonía en mi menor. En ese caso también no lleva tilde, ¿ya? Pero si cuando es pronombre, sí lleva tilde. A mí me gusta mucho mi pronombre. Me prometí a mí mismo cambiar de vida, mi, ¿no? En este caso sí lleva tilde. Pero aquí hay una aclaración. No todos los pronombres llevan tilde, ¿ya? No todos los pronombres llevan tilde. Por ejemplo, la misma función que cumple entre mi con ti es pronombre, pero mi sí lleva tilde. Pero ti, que es un pronombre, nunca por nunca va a llevar tilde, a pesar que cumple la misma función. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Ti es un pronombre y mi también, pero ti no lleva tilde, pero mi sí, ¿ya? Esa es una aclaración que ti no lleva tilde. Y a veces vemos en las tarjetas de invitación con tilde, ¿no? Y está mal. Para ti, con mucho amor, ¿no? No lleva tilde a pesar que es pronombre. Otro monosílabo, la palabra sé. Cuando hablamos de sé, también hay sin tilde y con tilde. ¿En qué momento no lleva tilde? Cuando se refiere a un pronombre. Pues les digo, no todos los pronombres llevan tilde. Y cuando se refiere al verbo ser o saber, sí lleva tilde, ¿ya? Por ejemplo, cuando es pronombre, se levanta temprano, se habla español, se vende revistas, ¿no? Pronombre. Pero cuando es verbo ser o estar, no lleva o lleva tilde, ¿ya? Sé bueno y entrégame el dinero. Esta palabra sé se refiere al verbo ser. Pero si yo digo, yo sé que eres un buen chico, esta palabra sé con tilde se refiere al verbo saber, ¿ya? Entonces, cuando se refiere al verbo saber y ser, sí lleva tilde. A ver, cuando digo, sé obediente con tus padres, ¿llevará tilde o no lleva tilde? Sé obediente con tus padres. Sí lleva tilde. Sí, lleva Sí, tilde. ¿Qué verbo es? ¿Saber o ser? Ser. Ser. Pero si yo diría, yo sé ese ejercicio, ¿llevará tilde? Sí. Sí. Del verbo saber, ¿ya? Tienen que tener en cuenta, joven. Otra palabrita, sí. Sí no lleva tilde cuando es una conjunción condicional, cuando indica una condición. Y cuando lleva tilde es un adverbio de afirmación, ¿ya? Es un adverbio de afirmación. Pero también puede ser un pronombre reflexivo o un sustantivo, que vamos a ver, ¿ya? Entonces, cuando no lleva tilde es una función condicional. Si llueve, no salimos. Dime si vas a salir. No lleva tilde, cuando indica una condición. También la nota musical sí no lleva tilde. Sonata en si menor, ¿ya? En este caso no lleva tilde. Si tuviera dinero, viajaría. ¿Lleva tilde esta palabra? Sí. Si tuviera dinero, viajaría. ¿Lleva o no lleva tilde? No lleva. No lleva, no, es una condición. Pero si yo diría, sí viajaré, Sí lleva Sí tilde. lleva. sí, lleva tilde. afirmación, ¿no? Sí quiero, afirmación. Y cuando es pronombre también lleva tilde. Vive encerrado en sí, pronombre. También cuando es sustantivo, tardó mucho en dar el sí, ¿no? En este caso lleva tilde.
¿ya? En ese caso lleva tilde, más no en este. El pronombre, te. La palabra te, cuando es pronombre, no lleva tilde. La palabra te, cuando es pronombre, no lleva tilde. Pero cuando se refiere a un sustantivo de una bebida, ahí sí lleva tilde. Por ejemplo, aquí, sin tilde. Te lo agradezco, pronombre. La letra T, también cuando si quiero escribir T, en este caso no lleva tilde, ¿ya? Pero sí lleva tilde cuando es pronombre, cuando es sustantivo acá, ¿ya? Cuando es, así que se refiere a una planta. ¿Quieres tomar un té? Ahí sí. ¿Ya? Ahí sí lleva tilde, se está refiriendo a un sustantivo. Te quiero. Es igual decir te quiero que decir te quiero. A ver, ¿cuál de ellos lleva tilde? ¿La primera o la segunda? Cuando digo Segunda. 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 Entonces, la forma de pronunciar también hay que tener en cuenta. Te quiero. Aquí se está refiriendo a un sustantivo. Pero si yo digo te quiero, ahí sí es pronombre, ¿ya? Quisiera tomar té, sustantivo. Pero si quiero, yo sí diría, quisiera tomarte, ahí sí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, cuando es pronombre no lleva tilde. Cuando es un sustantivo de una bebida, sí lleva tilde, ¿ya? Y por último, jóvenes, la palabra tú. Tú también hay con tilde, sin tilde. Tú con tilde es pronombre, ¿ya? Y cuando no lleva tilde es un adjetivo posesivo. Dame tu dirección, tú, sin tilde. Esa moto es de tu hermano, tú, sin tilde, porque es un adjetivo posesivo. Mientras cuando es pronombre, sí. Tú viajarás conmigo, si lleva tilde. Tú participarás en la exposición, si lleva tilde. ¿Ya? En este caso, jóvenes, esa es la tildación diacrítica, jóvenes. Mira, hemos tratado de avanzar y de correr, ¿no? Por el tiempo, por el percance que tuvimos, ¿ya? ¿Han entendido hasta acá, jóvenes? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Tiene alguna pregunta para pasar a la práctica? La vez pasada. Ninguna. Ya, entonces pasamos a la práctica. Si quieren desarrollarnos algunas de ellas y después como tareita ustedes lo desarrollan, ¿ya? Pasamos a la práctica jóvenes. Ya está, aparece la práctica. Sí. Miss. Sí, Miss. Entonces, vamos a repasar, ¿ya? Con lo que hemos estudiado en la teoría, ahora pasamos a la práctica. ¿De cuántos diptongos sin considerar los que se repiten? Dice acá, sin considerar los que se repiten. Se presenta en este párrafo, ¿ya? Dice, la ciudadanía disfrutaba de una de las más brillantes obras teatrales realizadas a campo abierto. Mejor regalo no podría recibir en el día del aniversario patrio. ¿Cuántos diptongos hay aquí, jóvenes? Desde la ciudadanía hasta el último. A ver, cuéntanlo rapidito. Teniendo en cuenta ya los diptongos. Acá dice cuántos diptongos. Acá está generalizando. Acá no dice que sea homogéneo, nada. Generales acá. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos diptongos? 4. 4. ¿Dónde está el 4? Teatrales, abierto. Teatrales, hay diptongo aquí. Teatrales, en TEA. No, Miss. No, abiertas son estas. 3. Abierto. 3. Ya, ¿cuál es el 3? A ver. Leemos la palabra. Ciudadanía. Ciudadanía y Teatrales. teatrales. No, Abierto. realizadas. Realizadas también. Podría. Abierto. Abierto, Miss. Ya, y Podría. Patrio. podría. Y es aquí. Patrio. Patrio. Aniversario también. Aniversario. Pero entre la IO, acá IO, repite, ¿no?
Y como dice, sin considerar los que repiten, entonces, ¿cuántos hay? 1, 3. 2, 3, 4. Pero como repite uno, es 3, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya se han dado cuenta? Sí. 3. Sí. No se confundan, jóvenes. Así, miren, ustedes tienen que saber los fenómenos. Acá cuando tea. No, aquí es hiato. Aquí me está pidiendo solamente diptongo, no me está pidiendo hiato. ¿Ya? Otra. Señale la alternativa que presenta el mayor número de hiatos. El mayor número de hiatos. ¿Dónde hay mayor número de hiatos? ¿En la B? En la B, claro, en AU, en I o I, y también puede ser en IA, ¿no? IA. Ahí se produce mayormente de hiatos. Muy bien. La siguiente, indique la alternativa que completa adecuadamente la frase. ¿Qué alternativa completa a la frase? ¿Qué alternativa? La E. La, La E. la letra E. La E, muy bien. 4. En la frase, él es un peruano ejemplar. Tenemos un ejemplo de acentuación gráfica. ¿Qué acentuación gráfica que hemos estudiado? Tónica. ¿Mm? ¿Diacrítica? Acento de diacrítica. ¿Dónde está la diacrítica? Aquí, mira, jóvenes, en la palabra él. El. ¿Ya? Pasamos al 5. Señale la alternativa que el cuadro contiene. ¿Ya? Contiene casos de hiato simple. Cuando hablamos de casos de hiato simple, se le conoce a las palabras que tienen unión de vocales abiertas. ¿Ya? En las vocales abiertas es esa. ¿Dónde es? ¿Dónde hay eso? Hiato simple. A, B, C, D, E, ¿cuál de ellas? ¿Eh? En la E. B. Pero por acá, en la B. En la a simple se le conoce cuando van unidos, vocales abiertos, mira. ¿Ya? La B. 6. Marca la opción que presenta el uso correcto de las reglas de acentuación. Correcto. ¿Dónde está correcta la escritura? Utilizando las reglas de acentuación. La C. La C. Muy bien. La palabra inherente se separa en sílabas de la siguiente manera. ¿Cuál es la correcta? La E. La D. La D. La D. La D, la D, la D. Cuando se encuentran dos vocales cerradas en una palabra, se produce B. la B, diptongo. El grafema X en una situación intervocálica. La D. ¿Dónde va aquí? Cuando la X, acá nos está refiriendo cuando en una palabra hay una X, por ejemplo, en la palabra examen, ¿no? ¿Con cuál de las La vocales? E. Ahí dice intervocálica. ¿Con qué vocal se va? Con la E, dice compañero. ¿Se separa de ambas vocales? ¿Mm? Cuando en una palabra hay intermedio, la X está en el medio. ¿Con cuál vocal se La va? B. La A. ¿Se queda en medio de los dos vocales? La D. La D de dedo. No se separa de ninguna de las dos. La A. La A se une a la segunda vocal. Por ejemplo, para que se den cuenta, la palabra examen. Esta palabrita, a ver si no conozco cómo separar, yo puedo decir, tiene varias formas de separación. Yo puedo decir examen. Puedo decir examen. Pero ¿cómo se separa correctamente? Si están diciendo ustedes que va con la segunda vocal, ¿cómo se separa? E. ¿Qué más? A. Sa. Examen. ¿Cómo se separa? Examen. Examen. Claro, la X va con la vocal A, con la segunda vocal se va, no va con la E, con la primera. Examen, no, sino examen, ¿ya? Eso quiere decir, se une a la segunda vocal,
¿ya? Entonces, también otra dificultad es cuando va la X, a veces no sabemos. Entonces, siempre va a ir la X con la segunda vocal, ¿ya? Cuando hay intervocálica. Las palabras que tienen prefijo al silabial. ¿Cuál es la palabra ahí? ¿Cuál es la letra? A ver. La letra B, muy bien. Ya creo que, a ver, estamos en la hora ya. A ver, como me siento un poquito así ya. A ver, el 11, La E. cuadrisílabas. La D, La letra D, muy bien. la D, La D, no, aquí es la B, ¿ya? La B, tetrasílaba se considera, eso se le llama, ¿ya? Tetrasílabas, la B. Pasamos a la, acá. Acá hay dos respuestas, ¿no? No. Acá es la D, jóvenes, ¿ya? Acá usted, no, la D es acá, ¿ya? Tetrasílabas es la palabra, no es tetrasílabas, ¿ya? La D, D de dado. 12. La D. La 12, la D, dice la palabra rein, aquí está un poquito más, pero para que ustedes se den cuenta. la C, Es la letra C. Esta es una esdrújula, sobre esdrújula, ¿ya? Es una sobre dos palabras. Y entonces es la C. Tras antepenúltima sílaba, setila, por ejemplo acá, rey, ¿ya? 13. La B. La B. 14. La palabra compuesta adoptará la acentuación de La, primer componente. la, De su primer componente, D. B, ya no lleva tilde. D. La letra D, su último componente, ¿ya? Ahora 15. ¿Cuántas tildes se ha omitido? 5. ¿Cuántas tildes se ha omitido? ¿Dónde es ese 5? En creía. En ¿Ya? práctica, difícil, teoría, resultó y fácil. En resultó ya no. Ya, pero es, ¿qué letra? La D. ¿Qué letra es entonces? La respuesta acá. La D. La D. La 5. C. La C. La A. La 1, 2, creía que esta práctica era difícil, acá lleva tilde, acá también, pero con la teoría, tilde ahí, me resultó, acá lleva tilde, fácil, hay 6. Ya joven, la siguiente ustedes lo desarrollan ya, leyendo la teoría, ¿ya? ¿Está bien? ¿O quieren pero ya de repente, ya, sistema ya. Ya la próxima lo termina, ya, lo desarrollan, ya, lo comparamos. ¿Está bien? Yo ya terminé mis. Ya, mira, ve, sí, con la teoría, si ustedes han comprendido, ya lo terminan, ya. Eso es para que ustedes lo practiquen ya y vean de dónde sale la respuesta, ya. Ya, jovencitos, ya, entonces les agradezco por su asistencia, por su puntualidad. Les deseo un buen día y con muchas bendiciones, ¿ya? Jóvenes, nos vemos la próxima, ¿ya? Cuídense. Cuídense mis. ¿Ya? De igual manera,